Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Yo estoy muy contento hoy porque este es un episodio especial. Está medio cliché ya, siempre decimos que es un episodio especial, pero yo de verdad que así lo considero porque tenemos de invitada hoy, aunque no me acompañan mi querido Ricky y Farah, pues no quisimos desaprovechar la oportunidad de conversar con Asadet. Asadet es una joven que yo conocí hace muchos años en la iglesia donde yo conocí al Señor, muchísimo tiempo atrás. Y la conocía porque ella tiene una particularidad, que ella viene de un país que para nosotros es poco conocido. Bueno, hemos leído mucho de ese país en la prensa, muchas cosas, pero cuando tú interactúas con una persona de una cultura tan diferente y ves lo amable, lo cariñosa, lo chula que es y cómo también Dios ha obrado de una manera súper interesante en su vida, pues tú dices, wow, la verdad que Dios no tiene colores, banderas, o sea, literalmente que su amor alcanza para todos y bueno, queríamos conversar justamente con ella, y no solamente de su fe, que es un punto evidentemente neurálgico, sino también de un emprendimiento que ella ha logrado tener, y que es curioso porque una persona extranjera, un lugar desconocido, y ver cómo Dios la ha prosperado de manera tan interesante. Yo creo que vale la pena conversar al respecto. Y bueno, yo voy a permitir que sea ella misma quien pronuncie su apellido porque no es mi fuerte. Sí. Pero bienvenida, Asadet. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Soy Asadet Khadivar. Ya ustedes saben. Sí. Un placer. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Un placer para mí. Gracias por la invitación. Que ya pudimos hacerlo, ¿verdad? Porque teníamos un tiempo en esto. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer para mí. Estoy aquí para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Yo quisiera empezar, Asadet, que tú nos cuentes un poquito de cómo es la vida en Irán. O sea, cómo fue tu niñez. Sí. Porque tú sabes que a veces los medios de comunicación, la prensa, pues distorsionan un poco la realidad de las personas que están lejos, que están en Occidente. Pues en este caso, lo que estamos de este lado, y solamente vemos cuando hay una tragedia, cuando hay algo negativo, cuando hay algo malo que informar. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué tú recuerdas de esos tiempos que tú creciste en Irán? ¿Cómo es la vida allí? Sí. Bueno, Irán no es un nombre no conocido para el mundo entero por todos los conflictos políticos que existen hoy en día. Pero si vamos al tema histórico de este país, se llama Antiguo Persa, actualmente se llama Irán, y eso está en Medio Oriente, rodeado por diferentes países como Irak, como Turquía, Pakistán, Afganistán, y en el norte, Kazajistán y muchos otros países, y en el sur está cerca de Dubái y Emirat y otros países. Yo nací en parte oeste del país. El país, hace 1400 años que entró el Islam con fuerza al país, está desde aquel tiempo bajo la influencia de la religión islámica, pero saben que Islam en diferentes regiones del mundo se entró con diferentes reacciones, dependiendo de la cultura de cada país. Sí, porque dentro del Islam hay dos ramas, la chiita y la yihadista, ¿no? Sunita, perdón, sí. Exactamente. Sí. Ok. Entonces, cada una tiene una manera totalmente de expresar su creencia. Pero como quiera, de cualquier lado que esté, de rama que esté, cuando entra a un país, dependiendo de la cultura del país, la reacción de la gente es distinta. Irán fue un país que tiene mucha historia, mucha cultura, mucha tradición muy fuerte, tiene raíces de miles de años, y por eso Islam no tuvo tanta fuerza en Irán como otros países. Bueno, no alargar la historia, yo nací en la parte oeste del país, que es más tradicional que la religiosa. Tuve una niñez muy difícil y fuerte. Sí.
como casi la mayoría de esa región de nosotros, tuve un padre muy difícil en el sentido de que él estaba muy bajo influencia de alcohol y violencia. Además de eso, tuvimos 8 años de mi niñez en guerra con Irak. Y como nosotros estábamos muy cerca de la frontera de Irak y estábamos en medio de la guerra. Wow. Bombas, aviones. Me imagino la incertidumbre. No, eso fue muy difícil porque, por ejemplo, como niños nosotros vivíamos en cuevas. En las escuelas tenían túneles cavados en el piso, debajo del piso, muchos metros debajo del piso, y nosotros estábamos en las cuevas, en esos hoyos. Bueno, pasó 8 años de esa forma, viviendo nuestros amigos muertos. Ay, no. en bombardeos. Wow. Muy fuerte, y eso fue muy difícil. ¿Había alguna, o sea, de tu familia, qué posición tenía respecto al tema de la guerra? O sea, ¿apoyaban, digamos que la posición en ese momento del Estado Islámico o pensaban de alguna manera? Te lo pregunto porque ahora mismo podemos ver el caso de Israel con Palestina, y muchos de los que viven en Israel no están de acuerdo con lo que está pasando, la guerra en Gaza, y vemos también muchos de Palestina que no están de acuerdo con Hamas. Entonces, no necesariamente por yo ser de aquí, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi gobierno. Porque mucha gente entiende que sí, estos son todos los iraníes, ¿no? Es el gobierno de turno que está haciendo algo que probablemente no esté de acuerdo. ¿Tu familia cómo lo veía en ese momento? Sí. Hace más o menos 45 años anterior, nosotros teníamos monarquías. Y esa monarquía, con una rebeldía del pueblo provocado por otros países extranjeros, que prefiero no mencionar aquí en ese instante porque entramos al tema político, ¿verdad? Una revolución de la gente, del pueblo, el Shah o el reinado se terminó, y entraron los ayatolás que son sacerdotes muy islámicos radicales. Desde aquel tiempo nosotros ya tenemos ese gobierno que es gobernado por los ayatolá, y desde que ellos entraron, justo un año después de que ellos entraron, bueno, el país estaba en caos, en desorden, en todo sentido, hasta que ellos toman la posición del poder, comenzó justo la guerra con Irak. Yeah. Y eso duró 8 años. Entonces el pueblo estaba en un shock, diríamos, en todo sentido, de que no sabía qué es lo que está pasando. El cambio del gobierno de una monarquía a una republicana islámica religiosa muy radical, y justo con esto comienza una guerra con Irak. Entonces el pueblo no tenía tiempo de pensar y analizar qué es lo que está pasando. Solamente estaban sobreviviendo. Y esa guerra duró mucho, porque 8 años es demasiado. No, 8 años es literalmente una infancia completa. Sí. Bueno, para saber que ese gobierno fue quien provocó la guerra para que ellos puedan establecer su gobierno en el país. Porque el pueblo, mientras estaba preocupado por su vida, entonces claro, ellos echaban raíces en el país. Y una pregunta, a ti como mujer, sobre todo, como niña, ¿te inculcaban algún tipo de mentalidad en el sentido de...? Bueno, obviamente sí. Desde que ellos entraron, lo primero que ellos hicieron, porque las mujeres estaban libres antes. Sí. O sea, nosotros éramos como Yo recuerdo haber visto fotos de los 1900 bajitos y eran... Sí. O sea, la gente normal, o sea, como aquí, como cualquier otro sitio. Pero desde que ellos entraron, esos ayatolás, que son musulmanes radicales, ellos las primeras leyes que pusieron el hijab para las mujeres obligatoriamente en todos los lugares públicos, incluyendo a los colegios. Wow. Y nosotros éramos pequeñas, ¿verdad? Yo era muy pequeña cuando entró. O sea, básicamente yo entré al colegio en ese sistema. Y eso fue obligatorio para nosotros, cubrirnos completamente como mujer. Las escuelas se dividieron, como en las escuelas de varones y escuelas de hembras.
completamente, y las hembras, nosotros completamente dentro del aula también teníamos que estar cubiertos, aunque éramos todos mujeres. Wow. Entonces, eso fue una obsesión, diríamos, una opresión muy fuerte al pueblo. Claro. Y eso desde el principio el pueblo confrontó con esa decisión, pero ya ellos tenían la fuerza, tenían los militares, ¿no? Toda la fuerza armada. Así es, o sea, armadas, y ellos comenzaron con una matanza muy fuerte al país. O sea, ellos ejecutaron muchas personas, miles de personas que comenzaron a protestar contra esas leyes. Ellos ejecutaron muchas personas. Al instante ellos entraban al sitio y decían, te condenamos a tal y ya. Le tiraban tiros fue muy fuerte, muy fuerte. O sea, qué interesante que la gente entienda esto para que lo que vamos a hablar más adelante, pues le da todavía más valor, más peso y más contexto. Y es importante también que la gente sepa, porque mucha gente cree, imagínate, gente que tal vez no está muy familiarizada con el tema, pensaría que las mujeres en Irán, en esos países musulmanes, toda la vida, o por lo menos desde que Mahoma escribió el Corán, pensarán ellos que las mujeres se vestían así y que siempre han siempre ha sido como algo en lo que ellas están como de acuerdo y no como tú lo acabas de plantear, que básicamente es una imposición de un grupo radical. Así es. Entonces es importante que la gente entienda eso y lo sepa, porque pensará, bueno, siempre ha sido así, eso es algo que el Corán lo pone desde de los mil y tantos de años que existe, pero no, realmente es algo que trasciende incluso la misma religión y su fe, es una imposición. Sí, bueno, como te dije, esa aplicación del Islam en diferentes países es completamente diferente. Por ejemplo, en Afganistán ellos lo tomaron muy serio y ellos controlan mucho a las mujeres, hasta no se puede ver la cara de las mujeres. Yo vi que incluso la encrudecieron hace poco. Sí, bueno, pero cuando tú vas a Turquía, aunque es un país musulmán, entonces tú ves muchas mujeres libres. O vas al Líbano, ellos son muy libres. Las mujeres se visten como quieren. Entonces, en cada país tiene aplicaciones diferentes. Pero en el país de nosotros, el Islam tuvo mucha subida y bajada durante esos 1400 años. Pero después de ese gobierno, que tiene como casi como 40 y pico de años, ya tuvo mucho poder, porque ellos agarraron del Islam para poder controlar las personas. Entonces, ellos desaprovecharon de esa ley islámica para tener el poder político sobre las personas, sobre el país. Y una de esas fue el control total de eso. O sea, en una sociedad donde tú divides el hombre de la mujer, ya estás sembrando la semilla de destrucción de un pueblo. ¿Y cómo llega Asadeh? ¿Cómo sale Asadeh de Irán? ¿Y qué te motivó? O sea, ¿en qué momento? Sí. ¿Qué pasó? No, yo, aunque nací en una familia donde no es tan religiosa, nosotros no éramos religiosas, pero éramos muy tradicional. Y cuando ya comencé a crecer como una niña, entonces teníamos opresión afuera, en los colegios, en la calle, en todo, y en la casa los padres nos ponían más opresión porque tenían miedo de que nosotros, o sea, el gobierno nos pasa algo a nosotros, ellos nos ponían más opresión en la casa. La misma opresión que teníamos afuera, teníamos adentro igual. Y eso se convirtió en una cultura, en todo sentido. Entonces, las mujeres sentíamos muy sofocados en todo sentido. Claro. Y... una pregunta. Cuando tú dices que tu familia no era muy religiosa, ¿qué perspectiva tenía o sea, no era muy religiosa en el sentido de que no seguía tal vez todos los rituales que uno suele ver en los países musulmanes, o le daba igual? O sea, ¿qué perspectiva tenía de sí. Dios, del concepto de Dios? Okay. No, mi familia creen en Dios, el Dios omnipotente igual, pero no eran musulmanes. Okay. Entonces, o sea, dentro de mi casa, yo con mis primos, con amigos, era normal como aquí.
pero había familias que eran verdaderamente muy musulmanes. Entonces, dentro de su casa también... Había que comportarse como... Exacto. Tenían que cumplir los leyes. Pero, por ejemplo, mis padres, yo nunca vi a ellos rezando como musulmán. Quizás una abuela que ahí, por tradición, ella lo hacía. Pero en Irán, como te dije, porque originalmente nosotros no aceptamos profundamente el Islam, entonces una familia sí, otra familia no, una familia sí, otra familia... Depende de la religión, de la región. Y la región de nosotros no son muy musulmanes, la región donde yo vivo, donde yo nací. Hay regiones que sí son muy, muy radicales dentro de Irán. Entonces, dependiendo cómo el Islam tomó fuerza en cada región, es distinto. Ok, entonces volviendo a ese punto en el que tú dijiste, ok, me voy de aquí. Sí, bueno, crecí en una familia así, además que mi padre, por ejemplo, tomaba mucho alcohol por mucho tiempo y tenía mucha violencia familiar y él no podía controlarse y eso fue para mí muy difícil. ¿Cuántos hermanos eran? Somos 4. Okay. Sí, yo soy la más grande. Que eso te ponía, me imagino, también un poco más de presión, porque tú eras la mayor. Mucho más, en el sentido de que, por ejemplo, mi mamá era maestra, también yo encargaba de los hermanos. Además de que, por ejemplo, mi papá un día estaba, otro día no estaba, y el día que estaba no era tan funcional, entonces era mucho peso sobre mí, como mujer, como hijo, como en todo sentido. Allá en Irán a veces aquel tiempo sucedía más, ahora también sucede, pero no tan frecuente como antes, que por ejemplo las familias son quienes deciden con quién te casas. Por ejemplo, en Irán se casaban antes, por ejemplo, decían esa familia tiene una chica o vamos a pedir matrimonio de la chica de esa familia. Por conocer a la familia ellos se acercaban y pedían matrimonio. Y yo me casé muy joven después que terminé la universidad con una persona que no conocía y mi papá vino de parte de mi padre. Y yo, por respeto a mi papá, y yo pensé que mis padres toman la mejor decisión, me casé y eso fue muy fuerte. Bueno, o sea, ya tú no tienes poder de decisión de con quién te vas a casar. Sí, yo particularmente tenía, pero era como una influencia indirecta de los padres. En mi caso, yo podría decir no, pero siempre nos educaban de esa manera que los padres... Eso iba a ser como una afrenta a tus padres y tú le decías que no. Exacto. Los padres siempre toman la mejor decisión y ellos son que saben lo mejor para ti. Entonces yo confiaba en ellos que todo va a salir bien y no fue así. Yo me casé con un hombre que él era muy religioso. Y además de religioso, él era infiel. Además de que consumía cositas, además de que tenía violencia. Entonces, todas las cosas que yo no quería, él lo tenía. No, claro, que ninguna mujer quiere. Sí. Después de 4 años, a pesar de que el divorcio aquel tiempo era muy repudiado, muy rechazado por la sociedad, porque lo veían como un fracaso muy fuerte, sobre todo un peso mayor sobre las mujeres que estaban divorciadas. Me divorcié y regresé a la casa paternal, pero la vida fue muy difícil de regreso, porque ahí sí ya las opresiones eran mayor y el control era mucho mayor. Y, ¿en serio? Después de haber estado casada y todo, ser una mujer hecha y derecha. Exacto. Entonces ya tenía que volver y ahí yo tenía que, dime a qué hora sales, a qué hora entras, a esa hora tienes que salir, a esa hora tienes que entrar porque ya es vergonzoso para nuestra familia, ya tú eres una mujer, diríamos, divorciada y todo el mundo piensa que ya tú estás libre de tener los hombres aprovechan de ti, porque sí, es decir, tengo que decirlo, que aquel tiempo la virginidad de la mujer era muy importante en mi país. Y quien casaba tenía que ser virgen. Claro. Y esa
cuando se divorciaba ya como que no era virgen y ya podía tener cualquier relación que ellos quieren, ellos lo veían como una mujer mala en ese sentido, como que no es porque tú tenías varias relaciones, sino que de por sí era como una mancha en ti. No te consideraban como un agente de la sociedad. Ahora, en ese tiempo, porque ya pasó a muchas de mi generación, pasó mucho esto. La gente se casaron de esa forma y se divorciaron porque no pudieron, porque ya era una generación que no podíamos aguantar. Entonces pasó muchos divorcios y ya ahora es fácil, o sea, no es tan difícil y no es tan rechazado el divorcio en la sí. sociedad. La gente se casa con quien quiere, se divorcia cuando quiere. Bueno, no funcionó. Sí, exacto, pero en mi tiempo no era tan fácil. Y eso fue una oposición que yo puse a mis padres. Me imagino también el proceso de tú tomar esa decisión. Todo sí. ese conflicto interno de, ok, lo hago, no lo hago, ¿cuáles son las consecuencias que voy a sufrir? Sí, la consecuencia fue muy fuerte y esa consecuencia fueron tan fuerte que después de 3 años tomé la decisión de salir del país. Conocí a una familia que el hombre era iraní, la mujer dominicana, y a través de ellos supe de República Dominicana. Y de verdad fue una decisión que vino de Dios, porque sin saber dónde está, yo sabía República Dominicana, pero como que no tenía conocimiento ninguno. Sabe cómo, claro, el Caribe por ahí. Y yo dije, yo quiero ir donde más lejos del país, donde más lejos de toda la familia, donde más lejos de mis padres, y no quiero ver a nadie y no quiero que ellos me alcanzan. Entonces vine con mucha dificultad a República Dominicana. El día que salí del país, básicamente yo escapé de mis padres. Wow. Mi papá no estaba en la casa y yo salí del país. Y una pregunta, porque hasta ese momento veo muy presente la figura paterna y veo muy presente, o sea, esa represión, que me imagino que es lo que más te impulsó a salir, evidentemente, y lo que más te marcó, no necesariamente de manera positiva, pero a todo esto, ¿cuál era la posición de tu madre? Porque regularmente la madre tiene, aunque no tiene tiene voz pero no voto, pero con los hijos suele ser un poquito como que, bueno, mi hija, pero en el caso de tu mamá, ¿cómo era? ¿Estaba de tu lado, estaba del lado de tu papá, se mantenía al margen? ¿Cómo era? No, mi mamá estaba muy alineada con mi padre. Sí. Muy alineada. Wow. O sea, que tú no tenías nadie ni apoyo de tu lado. De ese ni la otra, sí. Yeah. Porque había muchas ocasiones que mi padre no estaba en la casa, no estaba presente, no tenía presencia, pero ya yo tenía la misma presión, quizás mucho más de parte de mi mamá. Wow. Ellos estaban muy alineados. Wow. Entonces llegas a República Dominicana. Sí, llegué con mucha dificultad. ¿Qué año fue eso? 2005. Sí, yo recuerdo más o menos por esa fecha que fue que no conocimos. Sí. 2005 llegó a República Dominicana y eso fue una llegada muy dramática, porque llegué con muy poco dinero y mi vida comenzó aquí. No quiero ir a los detalles, pero entró con mucha dificultad, parte económica y también la depresión muy grande, porque cuando llegué al país, como que primera barrera, que no sabía español. No imagino. Para nada. Por lo menos hablabas inglés. Inglés, sí, pero aquel tiempo, pues, pocas personas dominaban aquí el inglés, correcto. Era difícil. Y eso muy difícil. Y como yo no era de mucho recurso, yo era de bajo recurso, entonces yo me movía en los ambientes donde allá peor no hablan inglés. Entonces me metía en carro público y en carro público, imagínate. Una iraní que no habla español montando un carro público dominicano. Sí. No, pero lo primero que me impresionó en República Dominicana y me impactó mucho, a pesar de que el país, aquel tiempo de República Dominicana no era tan avanzado como ahora que está. Aquel tiempo había nada más 2 calles y había un solo Acrópolis. Sí, y se iba la luz como, no sé, 20 horas diario. No había tantas cosas. Pero a pesar de todo eso, lo que llegué al país y me impactó mucho y yo lo sentí con todas las células de mi cuerpo, fue la libertad. Wow.
la libertad como mujer y sentí como que, wow, yo no tengo que poner nada de velo. Yo estoy respirando aire libre. Yo soy libre. Bueno, tú sabes que mi nombre es Azadeh y Azadeh significa libre. ¿En serio? Sí. Wow. De verdad yo sentí libre, o sea, y yo no veía las faltas del país, yo no veía las dificultades del país, yo solamente sentía libre y sentía paz, mucha paz. Qué importante eso. Sí. Qué importante tú sentirte libre en un país. A veces nosotros tenemos por sentado eso de que somos libres y no lo apreciamos como deberíamos. No, se nos olvida lo que costó tener esa libertad. Sí. Y qué bueno que tú lo digas, porque a quien no está escuchando como que wow. A veces uno se queja demasiado. No, eso fue para mí. Por ejemplo, el otro día yo estaba diciendo a un amigo que mi país es muy avanzado en muchos sentidos, tecnología, carreteras, salud, todo es un mega país porque es un país poderoso económicamente, claro, muy poderoso, o sea, es el segundo importador del gas mundial, el 5 de petróleo gas mundial. Ahora encontraron uranio, minas de oro de todo sentido, o sea, es un país muy potente y económicamente muy fuerte. Por ejemplo, allá la luz casi no es nada, es que casi gratis y en la noche las ciudades brillan de tanta luz que hay. Pero de allá llegando a República Dominicana con tanta escasez que tenía el país, sin embargo, a mí no me importaba y lo que me importaba es la libertad que yo sentía, la paz que yo sentía, claro, la alegría de ese pueblo que lo veía y qué acogedor son, qué amables son y todo eso me impactó, eso era justo lo que yo necesitaba. El resto no me importaba, si estoy andando con 5 pesos en el bolsillo no me importaba porque yo sentía bien. Wow, sí. Qué bonito, qué interesante eso. Entonces, ¿sabes? Ya estás en República Dominicana, una vida completamente nueva, lejos de tu familia. Sí. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Sentías un poco de culpa? No, yo sentía mucha libertad porque ya no estaba bajo opresión. Pero tenía mucha dificultad económica porque llegué al país básicamente en una relación que diríamos en una relación no correcta. Con ese señor que mencioné, yo tenía una relación amorosa con ese señor. Y todo a mi alrededor, mis amigos, todos me justificaban de que la ley islámica, nosotros estamos viviendo en un país islámico y la ley del Islam permite que tú tengas varias mujeres. Uh-huh. Entonces tú delante de los ojos de Dios no estás haciendo nada mal. Pero yo no me sentía bien yo misma porque sabía que eso no está bien. Sin embargo, por la necesidad que tenía, porque ese fue el Señor que me ayudó para que yo llegue aquí, al país, ¿verdad? Entonces, continué esa relación durante el primer año que estaba en el país aquí y él vino a visitarme varias veces. Y qué curioso que nosotros cuando estábamos en Irán, él visitaba a Irán de vez en cuando. Pero mientras tú estabas con él, o sea, la esposa de él sabía que tú... Bueno, eso es parte del testimonio, ¿no? Ok. Sí. No, te lo pregunto como allá, como tú dices, que es permitido que un hombre tenga más de una familia. No, lo que pasa es que la esposa vivía en Estados Unidos y ella no sabía lo que estaba entiendo, pasando. Sí. Ya entiendo. Y llegó al país el primer año con mucha dificultad económica y él era quien me sostenía económicamente en el país. Pero qué curioso que cuando llegó aquí y él venía como 2 o 3 veces visitándome y esos 2 o 3 veces era violencia, muchas drogas, mucho alcohol, mucha violencia, mucho golpe, mucho dejándome en la calle en medio de la noche. ¿Qué? Es como que el mismo patrón se repetía en mi vida y eso para mí fue muy difícil. La última vez que él se fue, yo vivía en una casa cerca de la casa de la persona que tú también la conoces, ¿no? Claro. Sí, esta casa yo vivía en el segundo piso, una casa vieja, y
en el segundo piso yo tenía un estudio pequeño. Y la última vez que él se fue, él me golpeó, me tiró de las escaleras, yo estaba todo golpeado, herida, todo. Cuando él se fue, ya yo dije, bueno, yo tengo que terminar esa relación porque eso no me va a funcionar. O me voy a morir o me voy a sobrevivir, pero ya, eso se acabó. En esa decisión que estaba yo, en la tarde alguien tocó la puerta de mi casa y cuando yo abrí la puerta fue la mujer de él. Ella vino de Estados Unidos para vengarse y para confrontar conmigo. Y eso fue muy difícil porque ella vino con 2 personas, 2 hombres que querían con fuerza entrar a la casa y atacarme y todo, pero ellos no pudieron porque yo no dejé que ellos entran. O sea, la puerta era 2 puertas y uno abrí la otra. Bueno, por más que yo decía a ella que ya yo lo terminé y ya no me creía. Y total, ellos se fueron y eso fue ya. Yo dije, yo no puedo ya seguir viviendo porque me sentía culpable, me sentía responsable, me sentía nada. Eso fue una destrucción total. Además de que yo no tenía relación con mi familia durante un año que yo estaba aquí, el primer año. Porque aquel tiempo no era como ahora, que por WhatsApp, por internet. No, claro. Aquel tiempo no había nada. Sí. Aquel tiempo tú tenías que llamar. Sí, y esa llamada telefónica era costosísima. Y yo no tenía relación con mi familia. Quizás en un año, quizás 2 veces, llamando por teléfono y hablando con mi mamá. Con mi papá, relación completamente rota. Y esta noche yo dije, bueno, ¿sabes qué? Como que yo no sé cómo vivir en este país. Yo no sé cómo sostenerme aquí. Y yo no tengo ni siquiera para comprar el boleto para volver a mi país. Entonces me voy a terminar con mi vida. Y ahí fue que un milagro sucedió. A ver, tú querías terminar con tu vida. Así es. Sí. Bueno, los momentos difíciles de la vida de uno te llevan a tomar decisiones que nunca tomas cuando estás en momento tranquilo. Por lo menos en mi caso siempre fue así. Estaba en la noche tranquila en mi casa. Yo le dije, bueno, mi plan era así, que yo tirándome en el mar. Y yo quería que todo el mundo se calma, que sea la noche, que nadie se vea y yo irme al malecón y me tiro en el mar. Yo quería terminar mi vida de esa forma. Me senté en la casa, apagué el teléfono y todo porque yo no quería que ese señor me llame y nadie me llame, no quería comunicarme con nadie. Me senté frente a la computadora y yo entré, aquel tiempo no recuerdo qué era el programa, Yahoo 360, algo así, no recuerdo qué era. Era como una plataforma que las personas con un ID, ellos entraban a unos chat rooms. Y entraban a esos chat rooms y hablaban, ponían música y todo, era todo sonido. Okay. Y yo extrañaba mucho a mi país. Yo dije, bueno, la única manera de escuchar personas hablando en mi idioma es entrando ahí. Yo entré y escuché a las personas, estaba escuchando personas cantando, conversando, hombres, mujeres, en todo lado. Y calmadita, yo dije, bueno, es el último momento de mi vida, yo solamente quiero escuchar a mi gente. Y en este momento fue alguien un ID que me escribió a mí en privada, ¿deseas conversar? Y yo, bueno, yo no pierdo nada, vamos a conversar. Fuimos a otro chat privado y comenzamos a chatear, conversar. Comenzamos a hablar por audífono, porque aquel tiempo no había como videollamadas ese estilo no había, demasiado viejo. La videollamada fue como 2008, 2009. Sí, aquel tiempo no había eso y nosotros estábamos hablando por audio. Sí. Y yo comencé a hablar con él, era un joven que él era médico y estudiando en Estados Unidos, medicina,
y él era de mi país. Disculpa. Y yo le dije a él, cómo yo siento de que la relación entre un hombre y su mujer es como relación de Dios con la humanidad. Comparando eso era como algo en mi cabeza, que siempre yo lo sentía así. Y él me dijo, ¿tú has escuchado eso en algún sitio? ¿O has leído eso en algún sitio? Y yo dije, no, eso es solamente yo lo siento. Es como que una... como diríamos, una luz como indirecta para mi persona. Yo pienso que Dios ama a la humanidad como un esposo ama a su esposa. Y él me dijo, todo lo que estás diciendo está en la Biblia. ¿Tú has leído la Biblia? Y yo, no. Me dijo, bueno, ¿quieres escuchar mi vida? Y yo, sí, vamos a escucharlo. Entonces él comenzó a darme el testimonio cómo él recibió al Señor en su corazón, como 14, 17 años, no recuerdo, antes en Irán, cuando él estaba en Irán. Y o sea, él se convirtió estando en Irán. Así es. A través de su hermano, que su hermano era un cristiano muy loco para Cristo, que él se convirtió y él comenzó a evangelizar a todo el pueblo y toda la familia, y él fue la última persona que se convirtió. Y él me decía cómo ellos bautizaban personas en el sótano de su casa, en los barriles de petróleo llenos de agua, lo llenaban en el agua y bautizaban personas en los barriles. Y wow, ese testimonio fue muy impactante. O sea, él me contaba y me contaba y me contaba. Él comenzó a hablar de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y todos los lugares que ellos iban y evangelizaban y cómo la gente... Y aquel tiempo era mucho más opresión ahora, que si alguien era cristiano en Irán y ellos sabían, eso era pena de muerte, literal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era la situación para los cristianos? No, eso fue muy difícil, muy difícil. En las primeras décadas de ese gobierno islámico radical, lo primero que hicieron ellos, mataron muchos cristianos, muchos evangelistas, muchos pastores. Wow. Ellos, uno de los más famosos de ellos que yo conozco, que él era, su don era evangelismo. Él era un ex musulmán que se convirtió al cristianismo y él era un evangelista muy, muy grande. Ellos lo mataron por cuchillo, o sea, por picando el cuerpo de él, y lo metieron en una funda en la calle. O sea, se murieron muchos cristianos. Y una pregunta, ¿cuál era en ese momento, yo sé que tu familia no era muy, muy religiosa, pero respecto a Cristo, la figura de Cristo, ¿qué tú entendías del cristianismo en ese momento? O sea, una religión más. No, nada. Para nosotros Cristo es un profeta y lo respetamos, pero como un profeta, porque la religión islámica dice que Cristo es un profeta, no dice que es Dios. Entonces para nosotros Cristo no es Dios, es un lo profeta. Vean como un... Exacto. Lo habíamos escuchado, obviamente, claro, pero así, el detalle y un encuentro de esa forma, nunca más. Me perdí. ¿Dónde estábamos? No, o sea, te interrumpí para saber un poquito de cómo veían a Cristo en ese momento, pero me estabas hablando de cómo mataban a todos los evangelistas y radicales. Sí. Entonces, bueno, el testimonio del muchacho me impactó mucho porque ellos durante años que estaban en Irán, ellos evangelizaron a muchas personas, y él me estaba contando todos esos testimonios tan impactantes, con toda esa opresión que había en el país, cómo ellos tenían valentía de hablar de esto y testimonios tras testimonios. Eso fue impactante para mí. Y todo el tiempo que él estaba contando esos testimonios, yo estaba llorando muy fuerte. Y yo no sabía por qué estoy llorando, porque todo era alegría, todo era testimonios de vida, pero yo estaba llorando como nunca. Y a las 6 de la mañana yo le dije, qué bueno para ti que conociste al Señor. Y él me dijo, es fácil, si quieres tú también puedes. Y yo le dije que sí, yo quiero.
Entonces me dijo, ok, repite esa oración después de mí. Y yo hice la oración y yo no sentí nada. Y yo dije, bueno, ahora soy cristiana, no sé. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque hay gente como que cree como que de repente uno hace la oración de fe y se abren los cielos, salen las baja alas. una paloma. O sea, que es una oración, pero que aunque en nuestros ojos no necesariamente ven algo, nuestro espíritu sabe. Nuestro espíritu, claro que sí. Nuestro espíritu se vivifica. Entonces, yo no sentí nada y me fui a dormir. Lo único que sí, en 2 horas yo me desperté y recuerdo en esta casa donde estaba no había agua por 2, 3 meses, muy pocos, y porque había dañado la bomba de abajo. Bueno, como dice long story short, no había agua en la casa y yo me fui a dormir a las 6 de la mañana y en fracción de 2 horas alguien estaba tocando la puerta muy fuerte para yo abrir. Y cuando yo me desperté para ir a abrir la puerta, yo vi mi casa llena de agua. Y al ver esa escena, de repente se abre mi boca y sin yo tener ningún control, yo dije, eso es de Cristo, sin saber quién es Cristo. Y de repente yo empiezo a llorar y sentía un amor tan grande en mi corazón, wow, tan enorme que yo no podía aguantar y solamente salían lágrimas. Yo recuerdo, la única cosa que yo recuerdo que completamente alguien se borró de mi cabeza que yo me quiero suicidar. Es como que no existió esto en mi mente. O sea, literalmente Dios vino en el preciso momento. Amén. Y resulta que vino agua con mucha abundancia después de 3 meses sin agua y llena la casa porque la lavadora estaba abierta y se va al primer piso y la señora estaba tocando para yo cerrar las llaves. Y cuando yo abro la puerta y esa señora era un poquito dura, difícil, y yo la odiaba. Y cuando yo abro la puerta, yo veo a esa señora y yo la amaba y no sabía qué es lo que está pasando. Y solamente lloraba y yo la abracé y yo le dije, yo te amo. Y ella aquí yo como que, ¿qué te estás? Yo me imagino la doña aquí ya, porque le estamos dando y tú vienes a abrazarme a mí que me ama. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Eso fue increíble. Y yo lloraba y ella decía, ¿qué te pasa? Y yo no sé. Yo te quiero, yo te amo. Fue increíble. 4 meses antes de ese encuentro tan impactante en mi vida, fui a la casa de una señora a través de la vecina que tú también la conoces. Podemos decir mi suegra. Sí, tu suegra. Saludos a doña Ilonka. Mi querida hermana Ilonka, que es siempre, yo le digo a Ilonka, siempre estás en mi testimonio. Y cuántas personas recibieron al Señor a través de este gran obra. Una soldadita de Cristo. Así es, definitivamente. Tiene una corona muy grande esa Amén. mujer. Ilonka me llevó a la casa de una señora, me dijo, aquí hay, porque ellos sabían que en este estudio yo estoy sufriendo, me dijeron, vamos a llevarte a otro estudio. Fui a ver el estudio, era más grande, era más costoso. Era otra hermana de la iglesia de Ilonka, hermana Miriam, y yo no sabía español. Ellos sabían poquito inglés y yo no sabía absolutamente nada de español. Me senté en la casa y ellos me dijeron, mira, siéntate, queremos conversar contigo. Nosotros estábamos orando anoche, la dueña de la casa dijo, estábamos orando y el Señor me mostró, me dijo, mañana viene una chica a tu casa, ella es mía, háblale de mí. Ellos me hablaron de Cristo, comenzaron a orar por mí. Yo la agradecí, no sentía nada. Me fui a mi casa. Pasan 4 meses, tengo ese encuentro y estaba limpiando mi casa de este agua y estaba limpiando mi corazón y todo mi ser. Y yo le dije, me recordé de Ilonka. Yo fui a la casa de Ilonka con todas las lágrimas y lloros y yo le dije, ella abrió la puerta y yo dije, llévame a la iglesia. Y cuando ella me llevó a la iglesia por primera vez y yo entro a la iglesia, wow, eso fue lo máximo, impactante para mí. Yo no sabía español, yo no sabía nada.
pero algo había allá. Una presencia tan fuerte, tan acogedor, tan amoroso. Y decía, pero ¿cómo estas personas con alegría están alabando a un Dios, a su Dios, a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo con alegría lo hacen? ¿Por qué danzan? ¿Por qué bailan? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué están tan felices? Se puede, porque en la religión islámica, para tú llegar a Dios, tiene que ponerte ceniza, llorando, lastimando. Es más como un sentimiento de indigno, o sea, de que tengo que, como un poco de miedo, muy... Exacto. Sí, yo entiendo. Y cómo ellos están tan alegres, y la gente joven, vieja, estudioso, no estudioso, cualquier nivel social, igual, uno al lado de otro, están alabando a un Dios que es tan alegre. Y yo dije, ¿quién es este Dios que yo perdí 30 años de mi vida sin conocerlo? Wow. Eso fue muy impactante para mí. Wow. Y así fue que comenzó mi vida en Dios. Cada día yo estaba día, noche en la iglesia, todas las 3 veces, 4 veces a la semana en la iglesia. Yo no quería salir porque yo no sabía qué es. No sabía español, no entendía lo que decían. Y yo decía, no, es que yo sentía en la casa. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y a partir de ese momento, ¿cómo cambió entonces tu vida? ¿Conociste a Cristo? Formaste, o sea, encontraste esa comunidad, empezaste a hacer iglesia, te empezaste a formar en él. ¿Cómo fue cambiando tu día a día? Sí. ¿Cómo mejoró tu vida? Sí. Yo recuerdo cuando los primeros días, este señor que a través de él me habló de Cristo. Uh-huh. Quizás 1 o 2 veces más nosotros hablamos. Uh-huh. Luego yo no supe nada de él. Él me envió mi primera Biblia en Farsi. Wow. Me lo envió de Estados Unidos. Aquel tiempo con Farsi es el idioma iraní. Sí. Con correo me lo mandó. Biblia física, que todavía tienen, ver, está ya pobrecito de barata. Tiene 20 años. Sabes que yo guardo mi primera Biblia también. Sí, es bellísimo. Para mí tiene un valor especial. Sí. Entonces, él me envió la Biblia y me dijo, tú tienes que perdonarte a ti y perdonar a todas las personas que te hicieron mal. Entonces, los primeros días que yo tenía en Cristo, me senté en mi casa y yo comencé a perdonar a mi padre, a mi mamá, a todo el mundo. Y yo sentía una liberación porque literalmente sentía que se rompía cadenas dentro de mi corazón. Wow. Y había una liberación tan fuerte. Y lo último que yo recordé era de la mujer de ese señor que yo estaba con él. Agarré el teléfono y lo llamé a su casa. Ella cogió el teléfono y yo le dije, mira, soy fulanita y ahora soy cristiana, yo quiero que tú me perdonas. Ella me dijo, ¿cómo así? ¿Cómo tú dices que tú eres cristiana? Tú ni siquiera lo has leído el Nuevo Testamento, tú no eres cristiana, tú eres una musulmana sucia. Wow. Y ella colgó el teléfono. Entonces yo me fui a dormir y yo dije, Dios, Cristo, yo no sé quién eres. Ellos me dicen que tú eres Dios, pero si verdaderamente eres Dios, dile a esa señora que me perdone. Bueno, yo me fui a dormir. En la mañana yo fui a mi clase porque estaba dando clase de inglés en el Dominico Americano. Y aquel tiempo sostenía mi vida de esa manera. Yo enseñaba, era maestra. Yo fui a mi clase y en medio de mi clase mi teléfono sonó. Y cuando yo respondo era la señora. Y ella me dijo que me perdonó. Y eso fue para mí, wow, yo estaba dando salto en medio de la clase y alegría. Y yo decía, pero como un peso menos, ¿no? Pero ¿quién es este Dios que responde tan rápido? Yo me fui a la casa y yo dije, esta noche yo tengo que ir a la iglesia para agradecer a Dios. Y todo el camino de la casa hasta la iglesia yo estaba llorando fuerte, fuerte, fuerte. Llego a la iglesia y estaba frente a la iglesia sentado en la segunda silla. Y sentía una luz muy fuerte, diferente en el altar. Aquel tiempo en nuestra iglesia, tú recuerdas que la alabanza duraba como una hora. Y esa hora yo estaba completamente frisada viendo esa luz. Yo no sabía qué es, una luz muy rara. Yo me senté y estaba mirando abajo y sentí que alguien se acercó a mí. Y esa persona tenía una ropa blanca larga.
y tenía pelos negros, rizos. Y se acercó a mí y yo no podía levantarme la cabeza para mirar su rostro y el detalle de su rostro, porque no podía mover la cabeza, pero solamente yo lo veía que se acercaba. Cuando él se acercó, él se puso su mano frente a mis ojos. Yo estaba mirando abajo, así, y tenía herida en su mano. Y él me dijo en inglés, "This is because of you, and this is for you." Él me dijo, eso es por causa de ti y eso es para ti. Y cuando él terminó de decir esto, yo sentía que yo soy como este vaso. Y él como que de mi cabeza entró a mi cuerpo como agua. Y era tan grande que yo sentía como explosión en todo mi cuerpo, todo mi ser. Yo sentía que mi cabeza está en un lado, mi mano está en otro lado y yo no podía sostener esa presencia tan fuerte, grande. Y yo comencé a gritar. Y yo gritaba fuerte. Y eso fue que ya cuando el pastor estaba predicando y yo no me doy cuenta porque yo no estaba en este mundo. Y yo solamente grito y me llevaron afuera del templo y comenzaron a orar por mí. Eso fue increíble. En esta habitación donde ellos estaban orando por mí, otra vez yo volví a verlo y él extendió su mano hacia mí. Me dijo, dame tu mano. Y yo agarré su mano y entramos a un lugar que era desierto, que antes tenía agua, como que se secó y era desierto. Y cuando él se puso estos pies en el desierto, se convirtió en un jardín lleno de flores y hermoso. Mis ojos estaban completamente abiertos y yo veía eso tal como te estoy viendo a ti, como una visión tan clara. Entonces era un jardín lleno de flores y él corría en este jardín y yo detrás de él corría y sentía todas esas flores en mi cara, en todo mi cuerpo. Y de repente él soltó mi mano y yo le dije, no, yo quiero ir contigo, llévame. Porque el lugar donde él me llevó era tan hermoso, tan con paz. Yo no quería volver a este mundo. Y ya los hermanos estaban orando mucho por mí para que yo vuelva en sí. Cuando yo volví en sí, que eso tomó quizás como 1 hora o algo. Wow. Después que termina el culto, ya ellos terminaron. Y yo sentía mucho cansancio en mi cuerpo, mucho cansancio. Como que uno después de recuperación de una enfermedad sentía mucho dolor en el cuerpo, sentía mucho cansancio. Y ahí fue donde el pastor entró. Y yo estaba en el suelo, soltada en el suelo, y no podía levantarme. Y él se acercó y yo le dije, yo vi a Cristo. Y él me dijo, sí, con su cabeza. Y yo le dije, no, es que yo no podía creer, porque yo pensé que él estaba burlando de mí. Porque ¿cómo puede ser que una persona se murió hace 2000 años y yo lo vi hoy, claramente como te estoy viendo a ti? Y yo dije, no, es que tú no entiendes, él está vivo. Yo lo vi. Y él me dijo, sí, yo te creo. Luego, después, el pastor me dijo, tú estabas hablando en tu idioma y yo te estaba hablando en español y tú completamente entendías. Y yo entendía lo que tú decías. Entonces, explícame eso. Wow. Toda esa conversación en mi idioma y él entendía y yo entendía a él. Es una locura. El Pentecostés. No, literal. Mi vida comenzó desde ahí. Recuerdo un día, el pastor me dijo, hoy no voy a predicar. Yo fui a la iglesia en la noche, un domingo en la noche. Yo no voy a predicar hoy. Yo quiero pedir a una persona que sube y habla de su testimonio. Y eso fue como 2 o 3 semanas después de conocer a Cristo. Y me miró a mí y me dijo, sube. Y yo no voy a subir. Es que ¿qué voy a decir? Aquí hay personas que tienen miles de años en Cristo. Yo no sé nada. Me dijo, sube. Y cuando yo subo, había un hermano de la iglesia, Vinci, sí, claro, que traducía. Yo hablaba inglés y él traducía en inglés. Y yo doy mi testimonio y mis ojos estaban cerrados. Y yo cuando levanté mi mano, yo dije, yo vi a Cristo, Él está vivo. Un día
yo no tenía padre, yo no tenía hermano, yo no tenía marido, yo no tenía amigo. Cristo vino a mi vida, me dijo, yo soy tu padre, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, yo soy tu marido, yo soy tu todo. Y cuando yo abro el ojo, porque no fue así que yo estaba contando el testimonio, eso fue con lloras y lloras y lloras. Yo veo la iglesia entera derramada delante de Dios, de la presencia de Dios. Fue muy hermoso. Yo vi a hermana Ilonka y hermana Miriam ahí abajo. Ellos me acercaron, me dijo, olvídate del dinero. Paga lo que tú estás pagando ahora en este apartamento y ven en mi casa y tú eres una bendición. Ellos, los hermanos de la iglesia, arreglaron la casa, lo pintaron, lo pusieron hermoso y yo fui a mi casa nueva con una vida nueva. Mi vida comenzó así. Por años, más de 5 o 6 años, cada vez en la iglesia para mí fue una liberación, unas lloras, unos llantos, porque no fue fácil. Y cada vez yo estaba más enamorado de Dios y las cosas que hacían. Y yo comencé a hablar con todo el mundo de Cristo, llamaba a mi familia. Lo primero que hice, llamé a mi papá. Wow, háblame de eso, por favor. Sí, yo le llamé y yo le dije, papi, yo te perdono porque ahora soy cristiana. Y yo quiero que tú me perdonas. Y él comenzó a llorar. Me dijo, wow, ¿quién es este Dios que te ha cambiado tanto? Y él comenzó a llorar y pedirme perdón y yo pedir perdón a él. Y esa relación fue hermoso, o sea, volviendo, o sea, con mi familia, con mi papá. Y eso todo lo debo a él. Wow. Sí. Qué hermoso. ¿Cómo? Wow. Todavía estoy todo procesando toda esa historia que tú me acabas de contar porque te escucho y me la imagino y se me eriza la piel, de verdad. Sí. Qué lindo lo que hace Dios a través de la gente que... Porque yo creo que... Y he escuchado como de varios testimonios de personas de origen no necesariamente iraní, pero sí musulmán, que tienen tal vez difícil acceso al cristianismo. Testimonios así sobrenaturales. Sí. O sea, como que de repente hay como cierta misericordia a favor de parte de Dios para mostrarse a todo el mundo. Y ver lo que pasó contigo, de verdad que me emociona muchísimo. Yo quiero que tú nos cuentes, ya tú, en tu nueva vida, en Cristo, de repente tienes cierta escasez económica, pero entonces Dios pone en tu mano un emprendimiento. Sí. Yo era maestra, ya pasaban unos años de ser cristiano y yo estaba feliz con mi vida, pero seguía con escasez económico. Yo desde pequeña a mí me gustaba la belleza y sobre todo yo hacía depilación con hilo y sacaba las cejas desde pequeña porque es una tradición muy de mi país, o sea, es de allá. Entonces, que se cuida mucho las cejas. Sí, la raíz viene de allá, porque los iraníes somos muy famosos por el área del ojo, las cejas, que lo tenemos como muy, muy marcadas. Y esa depilación con hilo es milenaria, nacido en Irán. Wow. Ya se expandió en todas las áreas y ahora está en todo el mundo. Pero aquel tiempo no había en República Dominicana cuando yo comencé. Y yo sacaba las cejas de amistades, de personas cercanas mías. Y recuerdo en la casa de una hermana que estábamos y mi pastor estaba allá y yo estaba sacando las cejas de las hermanas. Y el pastor me miró, me dijo, Azadeh, ¿por qué no trabajas en esto? Porque es un talento que tú tienes, comienza a trabajar. Y yo dije, no, pues nadie, eso no es nada, nadie le va a querer. Nadie le va a interesar eso. Le va a querer esto. Me dijo, no, piénsalo. Y eso fue como una semilla. Una semilla que él metió en mi corazón. Recuerdo que yo estaba en la iglesia y la prédica fue como la vara de Moisés cuando Dios le dijo que
tíralo en el suelo y cuando se lo tira en el suelo se convierte a una culebra. Serpiente. Es una serpiente. Y le dice, tómalo de nuevo y cuando él lo toma de la cola. Y cuando lo toca se convierte otra vez a la vara. Y le dijo que esto es el talento que Dios te dio y Dios te da autoridad sobre ese talento que tú tienes. Y al final dijo, pues vengan ahí, vamos a orar. Y todo el mundo fueron al frente a orar y yo estaba allá y con los ojos cerrados y me dijo, ok, ¿qué talento tienes en tu mano? Piénsalo. Y yo, bueno, yo no tengo nada. Como una voz muy sublime me dijo, sí, tú sabes sacar las cejas. Y yo, y el pastor dijo, eso mismo que estás pensando, esto, tómalo en el suelo, agárralo y tíralo en el suelo. Ahora agárralo y Dios te dio autoridad sobre eso. Eso va a cambiar tu vida. Fui a mi casa, pasan 2-3 días y mi teléfono suena. Cuando respondo el teléfono fue una señora que ellos abrieron un centro de uñas y estaban buscando personas que sepan manejar el hilo. Y en el país resulta que no había nadie, solamente yo. Y me dijo, bueno, ¿puedes venir aquí a entrenar a mi personal? Y yo dije, no. Yo fui allá y yo dije, yo no voy a entrenar a nadie, pero si quieres podemos conversar y comenzar a trabajar. Bueno, long story short, yo comencé a trabajar con ellos y así fue como el boom, wow. Eso fue el Empezó año... a crecer la fama. Eso fue al año 2012, yo creo que el Instagram fue recién entrando al mercado. Comencé a trabajar y eso fue un boom, porque de una fracción de meses yo me convertí en la sensación de la República Dominicana. Literal. Sí. Yo creo que no hay una mujer que se cuide la belleza, ¿verdad? Se saque la ceja que no sepa quién es Azadeh. Sí, bueno, fue todos los celebrities, todo el radio, la tele y todo el mundo hablaban de mí y me decían que tú haces magia, tú eres maga y bueno, ellos hacían filas de horas, de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 30 personas así sentados porque querían que yo la toco las cejas. Pero yo con una dedicación muy fuerte, yo era muy, muy radical con el trabajo, muy, muy serio en el trabajo. Pero eso fue la gracia de Dios que Él puso sobre mí. Bueno, dejé de trabajar para otra persona como maestra propio... y seguimos con esa persona hasta que llegó el impulso del mercado fue tan grande y las personas me seguían tanto que ya yo sentía como que mi sueño es abrir mi marca y de ahí nació esto y en 2015 se llama así mismo Azadeh. Mi nombre, sí, Azadeh Khadivar. Y el año 2015 por primera vez abrí mi primer centro. Y eso fue muy grande porque la gente hacía fila en la escalera sentado y el estudio todavía no estaba listo y la gente no le importaba. A nosotros no le importa, abre. Fue muy grande, muy lindo. Luego, después de un tiempo, era necesario abrir la escuela, entrenar el personal porque yo no era suficiente para el mercado. La demanda era muy grande. Sí, claro, comencé la escuela, entrené mi personal y luego después de poco tiempo abrí otro centro que era más grande. Luego en el 2018 entró al mercado mi línea de cosméticos que están hechos en Corea. Con las mejores compañías que producen cosméticos en el mundo. Wow. Compañías como Estée Lauder, como Corea, no China. Como Bobbi Brown. Corea. Sí, Corea porque ellos son muy famosos. Lo digo como un chiste porque hay gente que sabe que el chiste dice que eso es chino, como que algo negativo. No, los coreanos son muy famosos a nivel mundial para la producción de skincare, cuidado de piel y cosméticos. No sabía. Todas las marcas muy famosas del mundo, ellos lo mandan a Corea. Las marcas, por ejemplo, tú ves el Chanel, tú ves detrás de Chanel, que te dice Made in Korea. Okay. Porque está hecho. ¿Tiene producto para hombres? Que aquí tenemos unos cuantos no, por caballeros el momento, que no. Sí, el enfoque era más en las cejas y la primera vez la línea de cosméticos entró enfocando en esto.
Y eso fue una sensación muy, muy interesante. La gente le gustó, el mercado le gustó mucho y todavía la gente me dice ni siquiera en las tiendas como Sephora encuentran productos de esa calidad. Estoy muy orgulloso de esto. Luego vino la idea de convertirme a una franquicia y hace 2 años que vendimos la primera franquicia, que de hecho está en área de Sarasota, estamos cerca de aquí. Sí, está aquí mismo. Sí, en la Plaza Viralat, donde está el restaurante Viralat, Sarasota 100, sí. La primera franquicia. Luego abrí una barbería para los varones. Sí, en la me misma enteré, plaza, me enteré. Bueno, y así sucesivamente está creciendo, vienen ideas nuevas, locuras, me encanta. Qué bueno, y así qué es. bueno. Qué bonito ver. O sea, de verdad que esto ha sido un episodio que me ha encantado, porque ver cómo inició todo en una cueva de Irán, Así es. en medio de bombardeos, guerras, tener que huir de su familia por temas de opresión, llegar aquí sin hablar nada de español, sin nada de dinero, y ver cómo Dios ha ido abriendo puertas en tu vida. A mí de verdad que eso me llena de fe, me llena de gozo y confirma, ¿no? del Dios a quien le servimos. Y que es un Dios, como tú dijiste, Dios está vivo. Jesús está vivo. O sea, él murió hace 2000 y pico de años, pero resucitó y está vivo. Y cada día nos acompaña, nos da la fuerza. Y él está a un paso o a una oración de distancia de nosotros para bendecirnos. O sea, que nada, Sara, yo estoy muy contento de que hayas podido venir. Nos agotamos nuestra horita y piquito, pero ha sido bastante productivo. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida con este episodio. Amén. Gracias por tu tiempo. Gracias. A mi amada suegra también, que me ayudó ahí a hacer la gestión contigo. No, Ilanka siempre está en medio del testimonio. Con tu permiso, yo solamente las últimas palabras quiero exhortar a las personas en todo sentido, las mujeres sobre todo. Porque yo vengo de una cultura donde la mujer tiene mucha opresión, culturalmente y también religiosamente. Llegando a un país donde yo sentía libre como mujer, encontré mi identidad en la fe que yo tengo como mujer, y ahí fue que comencé a recoger fuerzas como mujer, como alma. Y ahí fue que poco a poco fue creciendo esto en ese sentido. Es cierto que estamos viviendo en un país donde las mujeres no tienen tanta opresión como nosotros tenemos en el área de Medio Oriente, pero de otra forma las mujeres quizás con algo dentro de mi testimonio se identifican. Y estoy segura, quizás, por ejemplo, la figura paterna ausente quizás se ve más en esta área del mundo, y siempre ese vacío hay dentro de nosotros como mujeres, que sentimos ese vacío de la figura paterna, y lo proyectamos en nuestras relaciones, en el marido, en el novio, en los hermanos, lo proyectamos, y eso siempre sentimos que necesitamos para ser realizada, estar al lado de alguien, o si mi sustento viene de un hombre que tiene que mantenerme. Pero quiero decirle que en Dios uno encuentra su identidad como alma, como mujer. Y la mujer tiene mucha fuerza, mucho talento, si encuentra verdaderamente su identidad en Dios. Y agradecer a República Dominicana, aquí otra vez públicamente. En muchas ocasiones yo lo dije, pero es un país hermoso, es un país muy fértil, es un país extremadamente fértil en todo sentido. Es una tierra fértil que cualquier persona que viene aquí y siembra una semilla, lo cosecha 1000 veces más. Amo a los dominicanos, me considero dominicana, y siempre dominicana sea parte de mi vida y parte de mi genética. Wow. Aprendí mucho de ustedes, aprendí el amor, aprendí la paciencia, aprendí la humildad, aprendí muchas cosas en este país. Agrego estos a los valores que ya yo tenía de mi cultura, y el día que me toca irme de aquí, voy con manos llenas
y agradeciendo a este país. Estoy feliz que dejé un legado a este país. Cualquier esquina de este país que yo veo la gente están poniendo negocios, depilación con hilo, la micropigmentación, cosas que legado, exacto, claro. yo trae al país y yo le digo a mi hermano, wow, qué lindo, qué hermoso, agregando valor a una sociedad y ayudando a los jóvenes que pueden tener sustento para su vida, sobre 100%, todo las mujeres, 100%. ¿me entiendes? Eso ya, yo hice mi misión. Qué lindo. Entonces, agradeciendo y bendiciendo a todas las personas, gracias a ti por la invitación. Gracias a todo ese equipo que están aquí. Los bendigo para que sigan así de bien. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias, igual, que el Señor te siga prosperando, gracias. Que siga abriéndote puertas, no solamente aquí, en el mundo entero, que conozcan tu nombre. Y me viene a la mente cuando el Señor le dijo a Judas, en un momento que vino María, estaban reunidos en una casa, y vino María y rompió un frasco de perfume muy caro y lo roció sobre Jesús. Y Judas lo que le dijo fue, no, Judas y los discípulos, oye, pero qué desperdicio. Hubiéramos vendido eso carísimo y ese dinero se lo hubiésemos dado ahí para ayudar a los pobres. Y el Señor lo que le respondió, ella lo está haciendo para prepararme para mi muerte. Y ese acto que ella hizo será recordado por generaciones para memoria de ella. O sea, como que el Señor honró lo que ella hizo en ese momento, que lo adoró con esa fragancia, con ese frasco. Y lo dijo así mismo. Y todavía hoy se habla de ese gesto, de ese hecho, porque el Señor lo dijo, que eso se hablará, se quedará de manera perpetua en su palabra, para memoria de ella. Y yo te bendigo para que ese legado que tú has venido construyendo, que el Señor te siga poniendo en alto, porque así como tú lo pones al de primero y ese testimonio que tú cuentas de cómo es el Señor que te ha abierto las puertas y que para llegar hasta aquí, que el Señor te honre a ti también con eso, porque gracias. El Señor, cuando tú lo eres fiel en lo poco, Él te bendice en lo mucho. O sea que te bendigo gracias. Con eso. Lo recibo. Amén. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señores. Gracias por haber estado hasta aquí. Será hasta la próxima.